Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a Paz Mundial. Estaba compartiendo la pantalla, pero se me liaron las pantallas. Disculpen por esa introducción fallida. Estamos con Pablo acá, está compartiendo su pantalla. Vamos a hablar de la segunda parte del yoga, ¿cierto? Esta introducción a la segunda parte. Escucharon a Lucas al principio, pero Lucas no está con nosotros. Fue una pantalla fallida, lamentablemente, pero bueno. Sí, así que bienvenidos todos a Paz Mundial. Vamos a hablar del yoga. Esta es la segunda parte, introducción al yoga. Así que, bueno, a todos los que van llegando, digamos, pueden hacer sus preguntas. Muchas gracias a los que ya están ahí y a los que esperaron con suma atención. La primera parte, Pablo, hablamos sobre un poquito del origen del yoga, sobre la historia del yoga, algunas igual maneras de entender el yoga, ¿cierto? En perspectiva oriental, occidental, etcétera. Y bueno, junto con darte la bienvenida y saludarte, Pablo, me gustaría que nos ilustrara un poquito de qué va a ir hoy día la charla, muy corto, y ya empezamos con el octuple del yoga, ¿te parece? Vale, Bienvenido a Paz vale. Mundial. Bueno, muchísimas gracias, Pascal. Gracias por invitarme a tener esta charla. Me alegra mucho que se sume toda la gente de Paz Mundial que participe, que es un canal que tiene mucha movida y ahora está en plena maratón por la paz, donde hay muchas personas haciendo estos directos. También doy la bienvenida a todos los que a través de los grupos de Facebook en donde compartí se van sumando y van participando de esta comunicación. Lo que vamos a hacer es recorrer un poquito la estructura del yoga. Todos conocemos de alguna u otra forma la práctica del yoga porque la hemos hecho, porque la ha hecho algún pariente nuestro. Algo sabemos, pero la idea es poder entender su mecanismo, por qué funciona y cuáles son, como bien decía Pascal, los 8 pasos clásicos de una de las vertientes, una de las más importantes del yoga, que es el de Patanjali. Perfecto, muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, les recuerdo a los que están escuchando, bueno, a los nuevos que van llegando, como ya lo dije al principio, vamos a tomar todas las preguntas a lo largo de esta emisión. A Pablo le gusta que se interactúe harto, de hecho este es el motivo de estos hangouts en directo, así que vamos a hacer que esta charla sea una charla amena e interactiva. Así que Pablo, empecemos, ¿cierto?, con esto del óctuple en el yoga, que desde luego se me imagina que son, digamos, ocho formas, ¿cierto?, 8 prácticas, o 8 técnicas, como se le pueda llamar, digamos, a la hora de hacer yoga, ¿no? Claro. Bueno, si quieres ya partiendo, digamos, qué sería este octuple sendero del yoga, que tú me lo Vale. conceptualizaste así, y ya vamos profundizando, ¿no? Vale, Adelante. si te parece, Pascal, lo que podemos hacer es, a medida que los voy enumerando los pasos y los voy describiendo, tú puedes hacer contribuciones, aportaciones, críticas de los puntos de vista, de manera que hagamos un enriquecimiento de cada uno de estos pasos, porque son muy ricos para desglosar. Perfecto, voy a estar con suma atención, Pablo, así que comenzamos si Genial, gusta. genial. Bueno, hemos hablado en la ocasión anterior acerca del origen del yoga, del origen antiguo, de cómo había nacido en culturas muy, muy pretéritas. Algunos citan o datan el 1500 antes de Cristo, otros el 3000. Pero bueno, lo cierto, habíamos dicho que no había una sistematización realmente en esa época. El yoga que hoy conocemos, básicamente en todos los sitios donde la gente va a practicar yoga, en general lo que más se conoce es esto, el hatha yoga, ¿no? Hatha significa esforzarse, ¿no? Es el esfuerzo. Luego vamos a ver qué significa y por qué se llama así. Es el yoga del esfuerzo. Entonces, este yoga es un yoga medieval, medieval. Apareció en nuestra época medieval,
ahí por el siglo XV, 15, 16, por ahí. Entonces, es después de Cristo. El Hatha Yoga como tal sistematizado, el yoga de las posturas que tanto conocemos, aparece en nuestra época medieval. No es del 1500 antes de Cristo, no es del 3000. En esa época no había nada sistematizado de esta manera. Este Hatha Yoga, tal como lo conocemos hoy, es un yoga que es hijo del Tantra, hijo del Tantra. Y el Tantra es un fenómeno netamente, o por lo menos florece en la época medieval. Los hindúes consideran que todas las filosofías fuertes de ellos, los tantras, la época de los puranas, que son otra clase de escrituras, la época de los itihasas, eh, la época de los Vedas, cada época de estas se corresponde a un tipo de desarrollo humano, como si uno dijera la edad de oro, la edad de bronce, la edad de plata, de bronce y de hierro. Entonces, Perfecto, perfecto. son cíclicas, o sea, vuelven a aparecer continuamente. Entonces, nosotros tenemos la idea, los occidentales, de que si apareció, no sé, el iluminismo, apareció ahí y no aparece nunca más. Los hindúes dicen, no te preocupes, el Tantra ya existía, apareció más o menos en el 1500 de nuestra era, pero ya existió en otra vuelta anterior del ciclo. Es Entonces, decir, no es una línea de tiempo, ¿cierto? Como lo conocemos aquí exacto, en Occidente. exacto. No es una línea de tiempo donde las cosas ocurran una sola vez y no vuelven a pasar. Que si algo pasó aquí, ya no se repite. Es un hito en la historia y nada más. No, no, no. Ellos esta línea la ven así, circular. O sea que si algo pasó aquí, no te preocupes si te la perdiste porque vuelve. Y si te la perdiste, vuelve. Y si te la perdiste, vuelve. Nunca vuelve igual, pero vuelve. Entonces es un poco esa idea nietzscheana del eterno retorno, ¿no es cierto? Pero bueno, y vamos a centrarnos en este yoga, el Ashtanga. Ashtanga. Y la cuestión es que este Ashta significa 8, 8, el número 8. Y Anga significa parte o miembros, como piernas y brazos, ¿no? 8 partes. Entonces es el yoga de 8 ítems, de 8 partes. Este Ashtanga Yoga temporalmente viene antes que el Hatha Yoga. El Hatha Yoga aparece, como digo, en esta época, en el siglo XV, siglo XVI. Inclusive los textos clásicos del Hatha Yoga, algunos aparecen en el siglo XVII, como el Hatha Yoga Pradipika, mientras que el Heranda Samhita, por ejemplo, aparece en el siglo, creo que XV. Entonces, esa es la época del Hatha Yoga, el de las posturas, el que conocemos, el de hacer asanas, ¿no? Respiración, no al estilo moderno que lo conocemos hoy, en realidad es otra clase de yoga más rudimentario, más esencial, más dedicado a la meditación, pero en el fondo es el que más parecido tiene con el yoga que diríamos, voy a hacer yoga a un centro de yoga, este. Sin embargo, ese viene de este otro. El Ashtanga es el padre del Hatha Yoga. Y este Ashtanga se lo atribuye a un señor llamado Patanjali. Patanjali, que como toda cultura antigua, no tenían copyright, no tenían derecho de autor. Por lo tanto, la gente gustaba en atribuirle al nombre de un sabio famoso o de un personaje mítico la autoría de cierto libro. Hoy nadie haría eso porque todos quieren ganar el dinero de atribuírselo a sí mismo, ¿no? Si yo escribo un libro y se lo atribuyo, no sé, a Borges, no sé, a Cortázar o algún personaje mítico, digo, esto lo escribió Sócrates, probablemente yo no vaya a ganar nada. En esa época no les importaba eso. Entonces se lo atribuyeron a Patanjali, que significa básicamente eh, serpiente y cuenco, porque bueno, hay un relato mítico de cómo apareció este Patanjali en un cuenco, en el cuenco de las manos de una persona. Este Patanjali se lo data entre el 300 antes de Cristo, aunque no haya existido como personaje, el texto más o menos se data, y en el 300 después de Cristo, porque históricamente se encontraron como que hay dos Patanjalis, entonces no se sabe bien, más o menos está entre estas dos épocas, para que nos demos cuenta. Esto es el siglo XV, 1500 más o menos, o 1400 después de Cristo.
No, ahí me sobró un 0, ahí. Mientras que este es 300, como mucho 300 después de Cristo. Así que esta es la sistematización. ¿Qué hizo Patanjali? Hizo un gran trabajo. Patanjali lo que dijo es, se preguntó, en mi época, dijo él, ¿no? En la época en que yo vivo, respecto al yoga, ¿qué hace la gente? ¿No? ¿Qué cosa hace la gente? Entonces empezó a recopilar todo lo que veía alrededor, todos los sistemas que había, todas las corrientes que había, y lo sistematizó entonces en 8 pasos. 8 pasos. Esos 8 pasos se supone que si uno los va siguiendo, lo llevan a uno a la meta, que es la unión. La palabra yoga significa unir, ¿no? ¿Unir qué con qué? Bueno, es unir, podríamos decir, el ser limitado, ¿no? El yo con lo trascendente, con Dios. Es unir al yo con Dios. Es reunir, por lo tanto es religar, por lo tanto es religión. En el yoga esa meta se llama Kaivalya, Kaivalya, que significa independencia, ser independiente. ¿Independiente de qué? En el yoga es un sistema dual que considera que existe un principio llamado Purusha, que es como el espíritu, y un principio llamado Prakriti, que es como decir la materia, Prakriti. Esto lo toma prestado del Samkhya. El Samkhya es la cosmogonía del yoga, ¿no? Entonces, esta Prakriti es como femenina, es como la madre naturaleza. Prakriti significa justamente proyectarse, crear, ¿no? Entonces, ella crea todo lo que hay. Y todo lo que hay es la mente, el cuerpo, los sentidos, la memoria, la sensación de libre albedrío. Todo esto es hijo de Prakriti, de Prakriti. Purusha se entiende que es como un espíritu que simplemente mira, mira a la naturaleza y con su mirada la fecunda. Entonces, ¿qué busca el yogi? El yogi busca liberarse, este purusha está como, en algún sentido, esta mirada es como una ilusión, el error de haberse convencido de que uno está aquí dentro de la materia. Entonces, simplemente recordar quién uno es y volver a ser tan libre como fue originalmente, purusha. Esa es la idea del yoga. Entonces, la idea es, me quiero liberar de la materia, ¿no? Mediante el óctuple sendero. Si sigo este sendero, yo me libero de las redes de la prakriti, la naturaleza, los sentidos, los pensamientos, las emociones, todo eso, y vuelvo a ser lo que siempre fui. Es decir, el yoga no dice que el Sí, purusha... Sí, el Prakriti sería como una especie de maya. sí, sí. Prakriti estaría toda ella sería una forma de medir, ¿no? De catalogar la vida, sí, de poner como un mapa, una cartografía, donde decimos, esto es la mente, esto es un árbol, esto es una persona, esto es mi pasado. Entonces, con todo eso construyo una realidad Una y a la idea, vez ¿cierto? Una idea de la realidad. Ujú. una idea de la realidad, un Claro. paradigma. Y esto estaría limitado por los sentidos del ser humano, ¿no? Por su condición. Estaría, no es que estaría limitado por los sentidos, porque para el yoga los sentidos están por aquí abajo, en esta escala larga, como por aquí Claro. abajo, son, Ujú. son un Entiendo. subproducto. Es su Es como condición, si, digamos, no es que estuviera limitada, su condición solamente. sí, es una condición, pero es una condición que dentro de su manera de enfocar las cosas, esta división nos hace creer que es lo único que hay. Es como si, parecido a la caverna de Platón, una cosa así, es como si yo me hubiera criado ahí adentro y creo, este Purusha cree que eso es lo único que hay, hasta que un día sale y se da cuenta que no necesitaba estar acá dentro de esta caverna. Una vez que, está ahí, que sale, él puede regresar tranquilamente y vivir y disfrutar de todo esto. Pero la idea es salir primero, reconocerse y volver a entrar si uno quiere. Esa es la idea del yoga. Ujú. Todos los caminos que tienen esta naturaleza, en algún sentido, parecen como medio represores, porque lo que buscan hacer es anular, suspender, negar la naturaleza. El tema es no confundirse y no pensar que se trata de destruir la naturaleza como si fuera maligna, sino anularla
como si uno dijera, mira, hay una máquina que mete mucho ruido, una máquina, una gran máquina que tiene, no sé, una rueda, ¿no? Que va girando vertiginosamente y hace mucho ruido y no me deja oír nada y yo quiero oír el trinar de un pajarito. Y no lo puedo oír porque la máquina hace mucho ruido. Entonces, si yo quiero oír el sonido del pájaro, ¿qué hago? Traigo un palo grueso o de metal, por ejemplo, y lo meto acá, en los radios de la rueda, y la obligo a detenerse. Cuando se detiene, oigo al pájaro y digo, qué bella melodía. Estoy enamorado de esta melodía. Genial. Ahora vuelvo a iniciar la rueda, quito el palo, porque ya escuché la melodía, y aunque la rueda haga ruido, yo ya la tengo, la melodía. Esa es la idea. Entonces, el palo es este sistema. Todo esto es el palo que va a detener la gran rueda de todo el pensar, el sentir y el paradigma que, si bien nos ayuda a entender la vida, a la ¿Mm? vez nos limita. En el fondo es una energía vertical, ¿no? Es un eje. ¿El de Prakriti? No, cuando tú hablas de este palo, ¿no? Que lo que hace es como generar un eje, ¿no? No, no entiendo por qué dices un eje. Claro, como va al centro, pasa a ser como una energía vertical por sobre una energía horizontal, ¿no? En O realidad, sea, es una manera de entenderlo. sí, podría ser así. Claro. Si entendemos que esta Prakriti es una especie de progresión desde lo más sutil a lo más burdo, el palo podría ponerse tanto en una zona baja como en una zona media, como en una zona alta. Lo que pasa que, tú sabes, si tú metes el palo en una zona que gira muy rápido, como por ejemplo acá afuera, lo más ¿Mm? probable es que la misma rueda te lo saque. Tú tratas de meter el palo por aquí y Entonces, gira tan fuerte. entonces tiene que ir al centro. Claro, entonces en el centro es más fácil, más factible, porque gira más lento, que le puedas Exacto. acertar al hueco. Entonces, detener la rueda apelando a lo más profundo es más fácil. Es como si yo dijera esto, mira, tengo que resolver un problema, no sé, con otras personas, con un grupo de amigos. Vale más que busque un momento de calma donde todos mis amigos están relajados, o tomarlos de a uno, es decir, ir como a la esencia y no en el medio del barullo que están, no sé, viendo un partido de fútbol, todos contentos, gritando, porque no voy a poder acertar a que me capten lo que quiero decirles. Sí. Tengo que buscar. Por eso es la idea de la meditación. La meditación lo que busca es hacer o captar la parte más lenta de la rueda o ralentizar la rueda si uno quiere, para poder insertar el palo. Entonces el palo es esto, es el método, este es el palo, que es justamente todos los puntos son importantes. Si uno dice, ah, no, yo voy a darle con el punto 3, no me va a funcionar. Eso es lo que mucha gente no entiende del sistema de yoga o de cualquier otro, ¿eh? ¿Y cómo sería el sistema? O sea, ¿cómo tendría que avanzar? Vale, entonces vamos con eso. El yoga es un camino óctuple que comienza con el yama y el niyama. Estos dos son como el decálogo mosaico. ¿Así? Ahí, decálogo mosaico, con el no robarás, no matarás. El llama, es- sí, el llama es eso, no robar, no mentir, no codiciar, ¿qué más será? No, decir la verdad, bueno, no mentir, la no violencia. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿qué patrones morales? Esto es moral, es algo como feo, ¿no? Claro. Que me limitan. Sin embargo, es muy inteligente. Porque tú imagínate que tú vives una vida, tú eres este tipo y quieres hacer que tu rueda funcione más lento, pero robas. Por lo tanto, hay gente que te persigue porque te quiere agarrar. Mientes. Hay gente que te tiene odio porque le mentiste o porque además tú estás gastando mucha energía mental para no pisarte en lo que le dijiste a este y acordarte a este le dije tal cosa, al otro la ¿Mm? otra. Por lo tanto, mentir gasta mucha energía, acelera tu rueda, tienes que pensar mucho. Robar lo mismo, tienes que ser cauteloso, tienes que evitar meterte en los lugares donde en medio te conocen y ya les robaste. Eh, Brahmacharya, ¿no? Se traduce a veces como celibato, en realidad es Brahma,
significa la energía de el creador, Brahma, como el Sí, demiurgo. Y acharya es disciplina. Entonces, es la disciplina que lleva a Brahma. Es decir, no despilfarrar. Si tú despilfarras tu tiempo, despilfarras tu energía, despilfarras, o sea, si tú te diviertes, ¿no? Coges varios cuencos así y tú tienes una jarra aquí con agua y tienes que vertirla, y si tú la viertes toda en un solo recipiente, lo llenas. Pero si viertes un poquito ahí, un poquito acá, un poquito acá, un poquito en este otro, te gastas todo el contenido de la jarra y no llenas ninguno. Entonces, si tú quieres realmente que algo tenga efecto, como cuando el sol, tú pones para los rayos del sol una lupa, ¿no? Y concentras todos los rayos así en un solo punto y puedes quemar lo que pongas ahí, gracias a la lupa que concentra. Entonces, si tú quieres realmente hacer un cambio en tu vida, tienes que concentrar todas tus energías en algo. Por lo tanto, recolectarlas. Entonces, yama es el arte de no gastar. Si tú te quieres comprar algo, ¿qué tienes que hacer? ya, Ahorrar, ya. ¿o no? Si Sí, tú sí, vas sí. gastando, te gastas un euro acá, un euro allá, 10 euros acá, Claro, 10 euros allá, no te compras nada. Entonces, estos son pasos muy lógicos para que el yogi pueda utilizar su energía. Entonces, no robar, no mentir, no codiciar. Porque si tú estás, mira lo que se compró el otro, cómo me gustaría tener eso a mí, qué bueno que está el coche del vecino, bla, bla, bla. Al final, de nuevo, tu rueda está a sí. tope, Pero girando. esto Sí, consiste solamente en obedecer estas cosas, o también consiste en una reflexión, una meditación sobre esto, ¿cierto? Y lo que significa robar, mentir, etcétera. en el mejor de los casos, es lo que tú dices, reflexionar Claro, sobre esto. En el peor de los casos, tú vas con tu gurú te dice que hagas esto, tú lo haces y en sí va a funcionar más lento tu rueda. Claro que si no haces los demás pasos, esto se queda solamente en un cumplimiento moral que no tiene más connotación que esa, que es lo que le pasa a la mayoría de los creyentes de la claro, religión. exactamente. Cumplen todo esto, pero les faltan los otros pasos que te dan la profundidad, que son los que van a comprobar que lo del principio estuvo bien. Porque si tú quieres construir así un edificio, pero tú dices, a mí me encanta el edificio, que me encanta ponerle estas ventanitas y lo que fuera, pero el cimiento, mira, a mí no me gusta hacerle un cimiento, porque nadie lo ve, no se aprecia, es un trabajo ingrato. Y bueno, se te cae el edificio. Entonces, estas cosas de aquí son ingratas, son incómodas, son muy torpes, pero hay que hacerlas. Entonces, llama por un lado, ni llama por el otro. Estos dos son los dos pasos que son el suelo, el cimiento de todo lo demás. El niyama es saucha, son 5 pasos también, 5, cada uno son 5. Saucha, que es limpieza, ser limpio. Porque si tú eres sucio, no solo contraes enfermedades, sino que después tienes problemas con la gente, hueles mal, nadie quiere estar contigo, tú entras a un sitio, se van todos. Entonces, eh, no es conveniente, te genera más problemas que beneficios. Tu rueda gira muy rápido, tienes que estar solucionando problemas todo el tiempo. En cambio, si tú eres limpio, la cosa va bien. Eso por un lado, limpieza. Por otro lado, santoya. Santoya es contento, estar contento. La gente que tiene, como dicen aquí en España, mala leche, ¿no? O está de mala hostia todo el día, es gente que no la quiere nadie. Y que de nuevo, tú donde entras, todos se quieren ir, nadie quiere estar contigo porque tú eres un así mal tienes mala actitud, eres un desgraciado, ¿no? Entonces, estar contento, no a reírse a carcajadas, que también es un gasto de energía, porque la alegría en exceso es un despilfarro también. Por eso estos buscan, en el yoga se busca mucho como los estoicos, se busca la apatía, ¿no? La apatía, ¿no? El no caer en el patos excesivo, en la emocionalidad excesiva. Entonces, este segundo paso de estar contento, estar feliz, simplemente, sonriente, así, smile. Eh, Luego, tapas. Tapas significa austeridad. Viene de la misma raíz que tellas, fuego. Tú sabes que eh, esto, concentrar todo en un solo punto, es apretar la vida. Mira, si yo tengo una manguera, de la de regar las plantas, ¿no? Una manguera así, Ujú. y
esa manguera sale agua así, ¿no? Para todos lados. Y yo quiero regar aquí una flor, pero yo quiero darle a la flor justo acá, en este punto, ahí. ¿Qué tengo que hacer? Si quiero concentrar todo el chorro ahí, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? Sí, Bueno, yo diría que condensar el chorro, ¿no? claro, 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 condensar el chorro para que se pueda dirigir mejor. exacto. Entonces, ¿qué harías? Con una mano apretarías en un punto Exactamente. determinado ahí y lo que harías es que todo eso, ahora, en lugar de salir así como desparramado, sale todo concentrado en un solo punto así, todo ahí. Eso es tellas, eso es austeridad. Esto quiere decir que si tú ahorras, o sea, te privas, la privación genera un aumento de la intensidad. Si tú te privas de comer, cuando comas estás que arde. Entiendo, entiendo. Interesante, interesante. Sí. Es el principio del Tantra. Eso de aguantar la eyaculación tiene que ver con lo mismo. Es generar lo que le llaman el momentum. ¿Te acuerdas cuando hablamos momentum? Cuando hablamos de la postura de la muerte, Sí. es eso, es lo mismo. Es mantenerte en vilo, pero hasta que no das más, que estás que te partes, y justo en ese momento, como la bofetada que le dio Marpa a Milarepa con la sandalia después de que había construido y destruido la torre como 8000 veces. Es así, eso es tapas. Tapas genera esto, genera tellas, fuego. Entonces, una persona que está ahí en vilo, que ya no da más, cuando haga lo que finalmente que es la descompresión, ocurre, pero con una potencia y con un contacto con lo que estás haciendo, un compromiso infinito. Entonces, no es lo mismo comer una comida cuando comiste hace un rato que comer una comida y no comes hace una semana. Cuando la comes, no solo comes con todo tu ser, sino que lo disfrutas a tope. Es como que conoces hasta el más mínimo sabor. Eso es tapas. Entonces, esta es la sugerencia. Estar contento, ser limpio, eh, vivir así, haciendo privaciones que generen intensidades. El camino del yoga es así, es para partirte al medio. El camino del yoga es un camino de mortificación, de muerte. Tú quieres detener la rueda, no quieres acelerarla más. Entonces, este es un camino de implosión. Entonces, luego viene Swadhyaya. Swadhyaya es el estudiar, pero no estudiar geografía y matemáticas, es estudiar, no sé, filosofía, esto que estamos hablando, psicología, teología, estudiar cosas que respondan a la famosa pregunta de ¿quién soy yo? Entonces, estudio. Porque si no te nutres, o sea, puedes apretar la manguera todo lo que quieras, pero ¿para qué? ¿Para qué? Y El eso, para y qué eso implica también ver hangouts, como lo que estamos haciendo, claro. es la condición sine qua non. Mira, perfecto, entonces es Acá, compatible, es compatible. acá van los directos de paz mundial, ¿ves? Ya, justamente. Ahí, exacto. Y luego viene, el quinto punto es Ishwara Pranidhana. Ishwara Pranidhana es la entrega a Dios. Entrega Pranidhana a Ishwara, Dios. Es decir, generar un principio supremo, el nombre que le quieras dar, los arquetipos, el noúmeno, Nus, Yahvé, lo que tú quieras, y entender que tú te relacionas con ese todo supremo ahí arriba como un ente pequeño relacionado con un algo más grande. Es la idea de que si yo estoy acá en el medio de esta prakriti y me identifico con esta parte donde tengo este lío mental, postulo un ser, no importa que me lo invente, lo postulo, más grande que yo, lo llamaré Krishna, lo llamaré Cristo, lo que sea, que soy yo también, pero lo postulo como un algo en una dimensión más profunda, que es, en el fondo es mi meta. Entonces, hasta ahí están los 5 yamas y los 5 niyamas. Estos dos son solo la base del edificio. Si no los tiene uno, todo lo que uno construya se desmorona. No tiene ningún sentido. Acá viene lo que continúa, el tercer paso se llama asana.
Asana es lo que conocemos como posturas, posturas de yoga. La palabra asana significa asiento, asiento, porque el yogi se sienta, ¿no? Esta postura que está teniendo acá es una postura donde está sentado para meditar. Entonces, la mayoría de los asana descritos en los textos de yoga, de hatha yoga, son posturas de sentado. Son posturas que se llaman dhyanasanas, ¿no? Dhyanasanas. Esas dhyanasanas son posturas de meditación. Que hay alguna donde el yogi hace, qué sé yo, por ejemplo, esta, ¿no? De Sarvangasana, que es esta famosa de levantar las piernas acá arriba y que las manos sostienen así, que acá está abajo está el suelo. Sí, hay algunas así, pero en general el 90% son así, de sentado. Por eso es que si nosotros miramos las posturas que hay hoy, como por ejemplo la famosa Adho Mukha, ¿no? Esta postura que hacemos así, ¿no? Que en las clases de yoga se ve mucho, postura del perro con la cara hacia abajo, bueno, esa no existe en los textos clásicos. Esta es moderna, se inventó después en el siglo, finales del siglo XIX, no existía antes. Y así, el 90% de las posturas que hoy hacemos no existían originalmente. Las originales son estas, son de meditar, de sentado, y alguna que otra que tienen un valor simbólico así, pero en general de sentados. Entonces, cuando hablamos de asana, nos referimos a posturas de sentado. Y estas posturas hacen referencia, ¿cierto?, a deidades, ¿no? Hacen referencia a deidades, hacen referencia a varias cosas. Hacen referencia a objetos, por ejemplo, objetos animados o inanimados. Por ejemplo, la del loto hace referencia a una flor, es un objeto animado. Parvatasana, de repente, hace referencia a una montaña o a la diosa Parvati, pero también puede ser una montaña. Sarvangasana, esta postura, se llama sarva, todo, anga, parte, asana, postura, postura de todas las partes. O sea, no hace referencia a ningún dios. Luego sí, hay posturas de nombres de dioses, qué sé yo, está Vasistasana, bueno, pero esa es moderna. Hay varias que tienen nombre de dioses, bueno, ahí no puedo borrar, que tienen nombres de dioses y también nombres de repente de ríos sagrados, de sabios, por ejemplo, eh, y así. Por ejemplo, Ardha Matsyendrasana es el nombre de Matsyendra, el rey de los peces, que era uno de los natas que creó el Hatha Yoga. Entonces, los asana tienen nombres, vamos a borrar un poco acá, porque si no hay mucho lío de cosas. Ahí. Tienen nombres de distintos tipos de objetos, no solamente de dioses, sino también de objetos animados e inanimados. Bien, volvamos aquí el tamaño, acá. Entonces, estas posturas están enumeradas no en el Yoga Sutra. Patanjali, esto que estamos viendo, escribió un texto que se llama Yoga, que es como la Biblia del yoga, Yoga Sutra, en el que está definido este Ashtanga Yoga, este yoga de 8 pasos. Esto está en el Yoga Sutra. Sin embargo, Patanjali no nombra ninguna postura, ninguna, ninguna. Él entiende asana como sentate a meditar, punto. Él lo único que dice, ¿sabes cómo define al asana? Es todo lo que dice. Dice, Sukham, su verso dice así, Sukham, Stiram, Asanam. Asanam. Esto quiere decir, la postura en que uno se siente a meditar tiene que ser estable, Stiram, y agradable, Sukham. Eso es todo lo que dice. Es decir, vos sentate arrodillado, sentate tumbado, lo que quieras. El tema es que te sientes de una manera estable, que puedas permanecer mucho tiempo y cómodo. Es decir, que si querés meditar, tenés que estar cómodo, básicamente. Ahora, las posturas tal como las conocemos, no las de hoy en día, que digo que muchas son agregadas, sino las que originalmente aparecieron allá en más o menos en el 1500 después de Cristo,
están en unos textos que se llaman Hatha Yoga Pradipika, es decir, la luz del yoga, del Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita, bueno, no voy a ponerlos, Sam, pues si no muy largo. Estos textos, aunque pregonan que tienen 84, dicen ellos, mira, dicen, hay 84.000 posturas en el yoga, dicen ellos. Pero cuando las van a nombrar, ese es un número mítico, cuando las van a nombrar, este Hatha Yoga nombra solo 16 y este nombra unas 32, de las cuales, eh, no sé, 8 son posturas, y las demás son de meditación. Entonces, fijémonos como todo apunta a la meditación. Nada que ver con el yoga de hoy en día, que hacemos todos, que es un yoga lleno de posturas para la elasticidad, por ejemplo. ¿Hay algo malo en eso? Es decir, que ahora el yoga se utilice solamente para, digamos, un fin relacionado a lo físico, es decir, para generar más elasticidad en el cuerpo, objetivamente. Versus, ¿cierto?, que el yoga se Mira, utilice para conectar con, ¿cierto?, con lo divino, se podría decir. mira, yo lo planteo así, para dar un ejemplo que represente lo que acabas de preguntar. Mira, tú imagínate un tipo que, esto es uno de esos eh, soportes para los cristianos para estar arrodillado así y tener las manos acá en posición de rezo, ¿viste? No sé, frente acá a un crucifijo. Y el tipo está rezando con las manos entrelazadas. Entonces, esto ocurre en Japón, ¿no? Entonces tú vas, Pascal, suponte que eres cristiano y te vas a Japón y te pones a rezar así. Y viene un amigo japonés, ¿no? Y te ve y dice, te pregunta, ¿qué estás haciendo, Pascal? Entonces, tú le dices, mira, estoy rezando. Entonces el japonés, que es muy práctico, dice, uy, mira, estar así arrodillado, y el tipo es médico, ¿no? Entonces estar así arrodillado, tener las manos entrelazadas y estar así en esta postura durante 15 minutos produce en la cuestión vascular, en la tensión sanguínea, un beneficio. Entonces el japonés, que es muy práctico, abre una escuela de cristianismo, así lo llama él, una escuela de cristianismo, donde la gente se reúne y se arrodilla durante 15 minutos a hacer lo que él llama practicar cristianismo. Entonces la gente dice, los japoneses dicen, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy voy a un rato a la clase de cristianismo, que consiste en arrodillarse y entrelazar los dedos frente a una cruz. Ninguno reza ni nada. No les interesa ni Cristo Claro, ni el paraíso. Descubrieron que es bueno para la salud. Entonces tú me preguntas, ¿es malo o es bueno, es conveniente? Ni malo ni bueno, simplemente se le exacto. extrae un beneficio y es válido, claro que es válido. Que te pierdes todo lo demás para lo que fue creado y es verdad, pero bueno, no deja de ser bueno. Entonces el yoga hoy en día te va a dar flexibilidad, te va a dar estabilidad, te va a dar paz mental, un montón de cosas. Pero no es para estas últimas 3 cosas que vamos a ver. No, lamentablemente, hasta ahí a lo que Y tampoco hace falta, ¿no? Tampoco hace falta que la persona tenga que ir más allá. O sea, con eso es suficiente. Tú como profesor eh, de yoga te lo pregunto también. yo te lo respondería no como profesor de yoga, sino como ser humano. Yo Okay. creo que todo ser humano necesita ir más allá para que su vida realmente tenga un sentido. Si uno se queda simplemente en comer, dormir, reproducirse y defenderse, bueno, puede bien ser llamado un animal. Es decir, uno no ha llegado a la estatura humana. La estatura humana propone pensar, propone preguntarse cosas, hacerse la famosa pregunta por el ser, el quién soy yo. Eso es de un ser humano, un perro no se lo pregunta. Si alguien puede vivir toda una vida sin preguntarse nada, y claro que puede, la mayoría vive, el 99% de la población jamás se pregunta nada, ve la tele y listo. Bueno, vive, obviamente vive, pero a mi entender, eso es lo que los gnósticos llamaban los ílicos, los materiales, los ílicos. Eso no es vida, a mi entender, ¿eh? Es un desperdicio de un potencial, ¿no? Es lo que decía Heidegger de una vida inauténtica. Una vida inauténtica es la que podría ser, es como decir, esta semilla podría convertirse en este árbol, pero no, elige quedarse en semilla. ¿Está mal? Y no, mal no está.
pero es un desperdicio, porque en realidad tiene todo eso dentro, potencialmente, y no lo va a usar nunca. No sé, es como que tú tuvieras manos y no las uses. ¿Está mal? Y no, pero tienes Exactamente. manos. Es una pena. Entonces, bueno, estos libros proponen a los yogis de la época medieval, hijos ya del Tantra. Patanjali no tiene nada que ver con el Tantra, es pretántrico. Todavía no había aparecido el Tantra aparece luego en el 1500 y ahí aparecen estos yogas, donde, fíjate, hay una especie de participación corporal más pronunciada. Estos dos libros y otros más hacen referencia a incorporar el cuerpo de una manera más concreta, porque se busca, por ser hijos del Tantra, se busca el Vajra, que en esto tiene mucho que ver con la magia, el Tantra es mágico, obviamente, el Vajra Deja. El Vajra Deja es el Deja cuerpo de diamante. Es decir, no buscamos una trascendencia hacia Dios y nada más. No, buscamos volver el camino del Bodhisattva y volver completamente iluminados a este mundo. O sea, el mago, tipo Crowley o cualquiera de ellos, de la magia del caos, lo que propone es vivir en este mundo con un nivel de conciencia tan trascendente que quizá ni se enferma, se vuelve eterno, vive muchísimo, una especie de Saint Germain. Esa idea del cuerpo de diamante, el cuerpo que no lo rompe nada, no de que espiritualmente me vuelvo profundo, pero mi cuerpo se enfermó y se murió como San Francisco de Asís. No, no, no. Mi cuerpo ahora es eterno, se vuelve tan equilibrado que no se corrompe. Esa es la idea del Hatha Yoga. Una espiritualidad corporalizada. La idea del mago Merlín que puede, no sé, convertirse en árbol durante 1000 años, después volver a aparecer, así, como un Saint Germain. Entonces, eh, luego viene pranayama. Pranayama. Estos dos son el par que más se conocen. Asana, obviamente por excelencia, son las posturas, eso es lo que más conocemos del yoga, es lo más simbólico, las posturas. Pero luego viene la respiración. Los yogis utilizan la respiración, sencillamente porque se dieron cuenta, con las posturas y con la respiración, de dos cosas. Mira, eh, con cada uno de los pasos, pero con el asana, por ejemplo, el cuerpo tiende a moverse, el cuerpo de cualquiera, todo el tiempo, de querer explorar, moverse, alcanzar, degustar. Si nosotros queremos detener esa rueda que gira metiéndole un palo, eh, para que podamos oír el sonido de esa música que no oíamos, necesitamos detenerla con un palo. Bueno, el cuerpo se mueve, hay que detenerlo. Entonces, todas las posturas de yoga son inmóviles. El cuerpo se mueve, lo detenemos. Es mortificar, ¿no? Es una mortificación, es matar. El yoga mata, mata la vida por un rato, es el palo. Entonces, al cuerpo hay que inmovilizarlo, no lo dejes moverlo. Es un control supremo. La respiración lo mismo. ¿Qué hace la respiración? Se mueve, inhalas y exhalas. Vale, vamos a detenerla, dice el yoga. ¿Cómo lo hacemos? Primero, hacemos respiraciones ritmadas, le damos un ritmo para que poco a poco la vayamos bajando, hasta que llegue un punto que quede imperceptible. ¿Por qué? Porque los yogis descubrieron que más nerviosa está una persona, más rápido respira. Si tú estás en un frenesí sexual, respiras jadeando. Entonces, eso implica que tu estado mental y emocional está a tope. Si tú quieres bajarlo, lo que tienes que hacer es bajar la respiración. Una persona nerviosa, a punto de darle una paliza a otra, viene el amigo, lo agarra de los hombros, le dice, respira profundo, mírame, respira profundo, cuenta hasta 10, y la persona se relaja y dice, gracias porque lo iba a matar, la verdad, iba a ser una locura. Entonces, cambiar el ritmo de la respiración cambia el estado anímico. Cuando uno está viendo una película, respira lento. Cuando uno está con miedo, respira rápido. Entonces, eso descubrieron los yogis y por eso movimientos como en el cristianismo el esicasmo, eh, trabaja con la respiración, pero no solo ritmando, sino agregando un elemento clave que es el kumbhaka del yoga, y el kumbhaka es la retención del aire, que hay dos. Está la retención a pulmón lleno y la retención a pulmón vacío.
Entonces, el yogi se entrena con la de pulmón lleno, que consistiría en inhalar, retener el aire y después exhalar. Pero tarde o temprano, el yogi se entrena cada vez más en retener con pulmones vacíos hasta que se produce una retención que eh, se llama Sajita, no, que va la Kumbhaka, creo que era la espontánea. Es decir, cuando tú, de tan concentrado que estás en tu meditación, ya no respiras. O esto quiere decir, se produce lo que se llama respiración interna, como en el taoísmo. Traducido quiere decir que sí respiras, pero tan imperceptiblemente que parece que estuvieras como en coma. Por eso los yogis entran en un estado al meditar con técnicas como ritmar la respiración primero, o sea, dar un patrón rítmico a la respiración determinado, otras veces a través de técnicas que ya veremos aquí, de concentración, se produce un descenso. Sí. Y estas técnicas de respiración cognitiva al cuerpo, ¿qué le pueden provocar? Lo digo por el lado, la parte científica. Provocan Exacto. un descenso del metabolismo. Provocan que se active más. Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos principales, el simpático y el parasimpático. No es que sea este el simpático y el otro el antipático, sino que el simpático es el que nos activa. Entonces, por ejemplo, si yo estoy atento ahora, estoy bajo el efecto del sistema nervioso simpático. Pero si yo me quiero quedar dormido y tengo el simpático activado, no hay forma que me duerma. Entonces, si yo me quiero quedar dormido y tengo insomnio y me digo, tengo que dormir, por lo tanto, uso mi voluntad, estoy usando el simpático, estoy activo, o sea, estoy haciendo una acción, no me puedo dormir. Porque para dormir se tiene que activar el parasimpático y el parasimpático no se puede activar por la voluntad. Más voluntad pongo, menos se activa. De la misma manera que yo no podría, no sé, enamorarme a la fuerza. Si alguien te dice a ti, Pascal, te pongo un revólver en la cabeza y una chica al lado, si no te enamoras, te pego un tiro. Y tú dices, bueno, pero es que no puedo enamorarme si me pones un revólver en la cabeza. Es contraproducente, no me relajo. Entonces, el parasimpático es el que nos ayuda a dormir, a trascender el pensamiento lógico. Entonces, los yogis buscan activarlo. Y la manera de activarlo es simplemente, no lo puedes activar directamente, lo que puedes hacer es apagar el otro. ¿Cómo lo apagas? No lo puedes apagar a voluntad, porque más voluntad pones, menos se apaga. Entonces, dicen ellos, no, usemos una técnica, un ritmo determinado que baje el simpático, por lo tanto baja el ritmo cardíaco, baja el ritmo respiratorio, baja la tensión sanguínea, baja todo proceso de pensamiento, por lo tanto. El cerebro entra en lo que llamaríamos no en el estado de beta, sino en Z o Z con TH, teta sería Z, o delta, mejor también, ¿no? Delta. Entonces, eso es lo que busca el yogi. Como tú no puedes con el beta bajar a estos, no se puede, es imposible. Es como querer levantarte del suelo tirando de los cordones de tus zapatos, no se puede. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente hacer algo que a este lo vaya apagando solo. Y entonces aparecen los otros. Con estos estados profundos, toda esa prakriti que vimos, toda esa rueda esta que está funcionando, empieza a detenerse cada vez más, anda más lento. Entonces, aunque no se detenga del todo porque implicaría morir verdaderamente, que a muchos yogis obviamente les pasa también, se dice que el que entra en ese estado, en su meditación, se le enfría todo el cuerpo como una muerte y queda como un palo, duro como un palo. La piel, el cuerpo es duro y solo le queda calentito acá arriba, en la cabeza, en la coronilla. Todo el resto del cuerpo frío, como si el alma le hubiera quedado acá arriba. Si nadie lo saca de ese estado o él mismo no sale, muere físicamente. Entonces, se trata de que igualmente no hay que preocuparse porque no es que esto es soplar y hacer botella, es todo un trabajo. Es decir, esto no va a funcionar jamás con un pranayama que yo haga, por más que lo haga todos los días, si yo no tengo esta base. Si yo robo, miento, no tengo continencia en mis conductas, soy sucio, todo lo que dijimos antes, no estudio, no tengo una
imagen de lo trascendente, un paradigma trascendente, bueno, esto no va a funcionar, porque desde la raíz de mi árbol hay movimiento. Esto acá todo se va a estar sacudiendo. Entonces, ¿cómo voy a parar yo la rueda con una respiración si no tengo una base? No me funciona, no alcanza, no alcanza. Entonces, tienen que ser, es como decir, todas estas llaves tienen que funcionar al mismo tiempo, como cuando se abren esas llaves de las cajas de seguridad que tienen que hacerse como 5 cerraduras o más al mismo tiempo, si no, no funciona. Entonces, eso en cuanto al pranayama. Pranayama significa, este ayama es como extender o proyectar y prana es la energía vital, ¿no? Extender la energía vital. Sería un poco largo de explicar ahora, pero se trata de Cabe controlar decir que el pranayama lo recomienda Crowley, de hecho, Crowley tiene un libro porque sobre yoga. sí, justamente. Sobre yoga. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que entra en lo profundo, ¿cierto? Entramos a los estados de la mente. Justamente tiene una trascendencia, una profundidad que podría permitir llegar a conectar y recibir mensajes incluso y otras cosas, ¿no? Sí, sí, O sea, el exactamente, sí. misticismo del pranayama, ¿cómo estuvo en eso? En relación a lo que es, cómo se utiliza en la magia, o en el ocultismo, se podría decir. Con respecto a lo que decías de Crowley, primero, yo pienso esto, mira, muchos de los cultores de Crowley se quedan con un detalle de Crowley. Entonces dicen, Crowley con la técnica de X cosa, ¿no? Una técnica mágica determinada, como si fuera Totalmente. que digamos el pranayama. Voy a hacer lo mismo que hacía Crowley. Voy a utilizar la técnica para invocar no sé qué. Sí, pero Crowley era un tipo que era un obsesivo, era un loco, y para ser un yogi tienes que ser un loco. No puedes ser un yogi y ser un tibio. Tienes que ser realmente caliente o frío, pero tienes que ser extremo. Nadie haría este camino si no estuviera realmente loco. Es decir, si no te importara obsesivamente matar a Prakriti, trascender a Prakriti. No funciona. Entonces, Crowley era un tipo extremo. Era visto por eso como un loco ante los ojos de los demás y por eso le funcionaban sus técnicas. Estoy seguro que cualquier persona que practica cualquier cosa que hacía Crowley le va a funcionar, pero nada, en un 1%. Y va a decir, todo lo que escribió seguramente era como un espamento, ¿no? Un aspaviento. En realidad no. Totalmente, totalmente. Eso se podría definir como ese pragmatismo, ¿no? Del que se habla muchas veces en el cultismo. O sea, Sí, pensar que hay una cosa para conseguir algo práctico, pero sin embargo tiene una profundidad de fondo. sí, porque lamentablemente somos la gran mayoría de las personas. ¿Te acuerdas que el otro día hablamos de 3 tipos de personas? Pasus, el Pashu, el Vira, el héroe, y el Divya, el divino. Eh, Así. El payu es el atado, es el ganado, la persona ganado, la vaca, el cabrito, la oveja. El vira es el héroe y el divya es el divino. Entonces, eh, el payu, en realidad, como tú dices, es el pragmático, el que va a hacer 3 cosas porque le resulta bueno para la salud o porque cree que con eso va a traer al amor de su vida o no sé qué y aplica la técnica del hechizo tal, del grimorio no sé cuánto. Y se lee medio grimorio porque le aburre, y no lo practica con alguno de los detalles bajo la luna de no sé qué, con una gota de sangre de no sé cuánto, no, porque lo sustituyo por otra cosa. Ese es el paso, ese nunca le va a funcionar. En cambio, Elvira y todas las técnicas son para Elvira. Fíjate que Arjuna, del Bhagavad Gita, era un guerrero, un kshatriya. Rama, el avatar Rama, era un kshatriya. Y la mayoría de los discípulos de los grandes maestros hindúes son kshatriyas, no son brahmanas, no son sacerdotes, son kshatriyas, son guerreros. Porque tienes que tener este espíritu para que te funcionen las cosas. O sea, la vida funciona por radicalidad. Si eres tibio no te funciona. En el Apocalipsis dice, escupo, el ángel de Dios o Dios dice, escupo a los tibios. No me gustan los tibios. Quiero a alguien extremo. Entonces, si tú haces el yoga de manera tibia, y sí, flexibilidad vas a tener, salud, poquito más de tranquilidad, claro que sí, pero trascender, ni hablar. Con las técnicas de la magia del caos, exactamente lo mismo. Hace falta ser un héroe, tienes que ser un loco, un tipo extremo. Un Mozart, un Beethoven, no, eran locos, hasta filósofos también. No sé, ¿cómo se llama el holandés?
no, sí, sueco, holandés, Kierkegaard. Kierkegaard era un extremo, era un tipo loco. De hecho, murió dando una charla pública hablando con esa vehemencia que lo caracterizaba. Entonces, sí, tienes que ser un loco, un vira, un héroe. Y el Divia, el divino casi no necesita técnicas y ya está. Para él no es. Todas las técnicas son para para el vira. Al payo no le van a interesar directamente. Se le van a interesar, como tú dices, tres cosas pragmáticas y punto. El vira es el que va a seguir todo a pie juntillas hasta lo último y así muera en el intento. Esa es la actitud. Entonces, porque a veces la gente dice, no, no practiques ni 5 minutos de ese pranayama, a ver si Exactamente, por eso te lo pregunto. O claro, sea, te despierta ahí, Kundalini. exactamente, Sí. exactamente. A ver, No, Pablo, no, no. vamos a hacer un Sí, pequeño intervalo que vamos a presentar a Lucas. vale. ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido. ¿Estás por ahí, Lucas? Lucas, así. Sí, sí, sí. Acaba de entrar. Sí, sí. Hola, ¿Qué tal, Lucas? un segundo. Creo que no sé si estoy saliendo bien por la radio. ¿Cómo Sí, estás? Lucas Todo bien, acá estoy con ustedes. no está haciendo una interfaz hacia lo que es Radio Despertar Mundial. Así que estamos saliendo por la Radio Despertar Mundial ahora también. Y un saludo a Pablo, gracias por exponer su tiempo y sus enseñanzas en el canal. A vos, Pascal, por organizar esto con él. A todos los que están en el chat y verán esto en diferido, los radio escuchan. Y nada, llegué tarde, que salí, llegué, no pude estar. Pascal quería que esté en esta emisión y acá estoy escuchando. Me mostró el video que iba a ser de la temática, de justamente los que tildan que si practicas yoga podés ser propenso a posesiones demoníacas. Sí, sí. Entonces, no, estoy para escuchar más que para opinar porque venía muy bien, pero sí, cuando estaba hablando de las bases, me gustaría preguntar en qué escuelas de yoga o qué escuelas de filosofía de vida te enseñan bien las bases para llegar a esa impecabilidad, porque si uno realmente quiere trascender y no tiene bien las bases, o las bases en esta sociedad de nacimiento no son sólidas por las costumbres que tenemos, ¿dónde uno puede ir a desaprender y solidificar esas bases? Yo creo, Lucas, que eso forma parte de la intuición básica del ser humano. Todo ser humano sabe en el fondo, que sin estructurar la vida entera no le va a funcionar. Por eso Platón en la República recomienda que uno debería, si quiere ser un filósofo, debería disminuir las necesidades innecesarias y solo quedarse con las necesidades necesarias. Y recomienda inclusive que antes de irse a dormir uno hable con amigos de filosofía en lugar de preocuparse por otros temas, que sería el equivalente de dormirse viendo televisión hoy en día, o noticias estas de desinformación. Así que yo creo que si tú vas al catolicismo, al protestantismo, al budismo, al hinduismo, a cualquiera de estas religiones, siempre van a tener esta propuesta. Ahora, el ser humano en general quiere evitarse el problema porque queremos el café instantáneo, la comida rápida y todo pago y me dan la iluminación de los chakras, me tocan en la frente y me queman todo el karma de todas las vidas porque pagué el taller de no sé qué. Entonces queremos como una especie de saltarnos etapas y entrar directamente, como decir, yo quiero directamente la perla, pero no quiero el esfuerzo. Entonces, mira, te digo esto y cierro lo que estaba diciendo. Cuando yo fui hace poco a un retiro en un monasterio carmelita, había un sacerdote que lo llevaba, que ahora lo han removido, justamente por eso, el padre Ramón, y yo le pregunté, ¿cuál es el método de meditación de San Juan de la Cruz? ¿No? Yo quería un método, así como dice Pascal, pragmático. Mi pregunta fue de paso, de cuadrado directamente, se lo pregunté. Como quiero un método que me permita ir directo a la cosa, que yo lo practique y me lo dé, la técnica. Y él me dijo, no hay método. San Juan de la Cruz no tiene un método. Lo que tiene es toda una forma de vida que lleva a esa meta. Y ahí me di cuenta que en realidad nosotros en Occidente recibimos el budismo zen, recibimos el hinduismo o como occidentales el cristianismo y creemos que con sentarme en zazen 5 minutos todos los días ya está.
o con hacer un poquito de posturas de yoga de vez en cuando, 2 veces por semana, ya está. O un poco de mantra. No, es en realidad todo una puesta en escena, todo un modo de vida que realmente es lo que va a producir un cambio. Ahí es, Pero eso en el sí. cristianismo no ocurre también. Por eso digo, en el catolicismo, en el protestantismo está. Lo que pasa que nuestra actitud en general, la nuestra, la del sacerdote, la del obispo, la de todo, el hijo de vecino, todos tenemos esta actitud de saltarnos la cosa. Entonces nos venden ellos que yendo a misa nada más o menos está bien. Nosotros queremos creer eso, así que lo avalamos. Solo unos Sí, pocos, sí, pero bueno, cuando llega el budismo, ¿cierto? El hinduismo a Occidente, se genera eso, ¿no? O sea, solamente se ve la parte superficial. Pero también sí. ocurre en el cristianismo. Entonces, ¿cuál es el problema del mundo occidental en ese sentido? Yo creo que el problema es el paradigma que tenemos hoy post-industrial, esto de consumo, producción, consumo, producción excesiva y continua, vaya a saber para qué, o sea, continuamente producimos más de lo que vamos a consumir, entonces hay que despertar un consumismo excesivo, voraz, una caducidad programada de las cosas para que se vuelvan obsoletas muy rápido y uno diga, bueno, tengo que cambiar el móvil, tengo que cambiar el coche, tengo que cambiar porque ya es viejo. Entonces, esa actitud se traslada a todo. Entonces uno va a la religión y obtiene lo mismo. Ya tomaste el sacramento de la comunión, ahora te falta la confirmación. Ya tenés la confirmación, tenés que ir al retiro donde vamos a tratar, no sé, los ejercicios ignacianos. Siempre te parece que es una cosa más que tener que comprar. Exacto, sí. Como que se integra al mar del consumismo, o del materialismo, podría decir, materialismo espiritual. Es eso, nos llevamos a todas partes a nosotros mismos. A veces hay gente que va de día de campo y llega con el coche, abre las 4 puertas del coche, enciende la radio, se pone a cocinar ahí, no sé, lo que sea, un asado o lo que fuera, y te das cuenta que en realidad no escucha la brisa, no escucha los árboles, las hojas de los árboles que se mueven, no escucha los pajaritos, nada, porque llevó su casa ahí. O sea, no salió de su casa, trasladó su casa al parque, por lo tanto, no salió. Es lo que solemos hacer. De hecho, con el celular, por ejemplo. O sea, Con el celular, por ejemplo. claro, son extensiones de uno mismo. O sea, no Sí, podemos estar, o sea, eso de salir, ¿cierto? Que va más sí. allá de un espacio físico en el fondo. O sea, entonces, claro, ahí se produce esa distorsión por el exceso de cosas. Pero sí, totalmente de acuerdo, Pablo. Pero No sé no, si no demos... Lucas quiere decir otra cosa. ¿Sí? Sí. A ver, Lucas. No, disculpe, me olvidé de mutear, estaba escuchando, pero estaba saludando a los amigos del chat. Y sé que hay que adquirir una estructura de vida y está todo muy bien explicado, pero hoy en día que justamente eh, aprendemos imitando a buscar el atajo, ¿no? Donde uno si se siente muy desestructurado y quiere sentar buenas bases, podría ir a contagiarse de ese espíritu, Yo, a Lucas, aprender sinceramente, la estructura, para si uno quiere, no sé, después abocarse a encontrar y trascender para poder, ¿no? Trascender la animalidad, como decía Pablo. Si pueden, no sé, es una pregunta, por ahí no hay un lugar físico, o hay varios, pero, o qué por ahí va como el ejemplo que digo, que era muy payo la pregunta para ir directos, pero porque sé que la mayoría estamos por ahí en un nivel donde tenemos que desaprender muchas sí. cosas de nuestros hábitos para purificarnos. Entonces a veces uno sabe que las energías y los entornos te pueden influenciar para lograr esa purificación. Y siempre se habló que cuando uno quería trascender, se iban a lugares mucho tiempo a purificarse, a aprender las técnicas, a meditar, y se tenían que alejar de las ciudades. Entonces, no sé, por ahí sé que hay muchas escuelas aquí, yo estuve en una que se llama Hastinapura de Hatha Yoga, que también Sí, la te invitan a conozco. hacer profesorado de meditación, ya lo sacaron y separaron las dos, y también, pero es todo muy por encima lo mío, he buscado, pero bueno, siempre hago esa pregunta porque busco lugares donde uno pueda ir y por lo menos ir y aprender para lograr eh, adquirir técnicas para lograr esa disciplina o impecabilidad, como aprendiendo de Néstor Palmetti, que te habla así, podés ir y hacer un voluntariado y ahí aprender, porque se vive tan impecablemente que si te quedás viviendo ahí 3 meses aprendés muchísimas cosas.
Sí. Yo creo, Lucas, que si miramos esta secuencia de Pashu, Vira y Divya, es decir, del hombre ganado, el hombre héroe y el hombre divino, tenés un 95% de gente ganado, no sé, 3% de héroes y un 2% de divinos. Entonces, esto muestra que aquellas personas que realmente quieren hacer estos héroes un trabajo profundo como el que estás proponiendo vos, siempre van a ser una minoría, siempre van a sentirse cuando se unen a las mayorías, sea la Iglesia Católica, sea Hastinapura, sea, no sé, la clase de yoga habitual, sea la sesión de Zazen, del budismo Zen con el Roshi, no sé qué, siempre se van a sentir como sapo de otro pozo, porque estos son unos pocos. Es como el Bhagavad Gita dice, de muchas personas que hay, muy pocos me buscan, y de los pocos que me buscan, muy pocos me encuentran, o uno me encuentra. Entonces, o Jesús decía eso, muchos son los llamados, pero pocos los que vienen, una cosa así, como los que se comprometen. Entonces, yo creo, Lucas, que es un camino personal, que vos podés sumarte a un grupo, siempre. Grupos como los que uno puede armar, así como existe Paz Mundial, pero dentro de todo eso siempre va a haber como una esencia de unos pocos que van a mantener la llama viva, y los otros, los Payu, se van a calentar el calor de esa llama, como decía don Juan de Carlos Castaneda, que una vez Castaneda y él estaban subiendo un monte, y Castaneda se sorprendió de lo rápido que lo podía subir. Y le dice, ¿cómo haré para subir tan rápido? ¿Por qué tengo tanta fuerza? Y don Juan le dijo, porque en realidad estás usando mi poder personal. Estás cerca mío y yo te estoy contagiando de eso. Cuando yo no esté va a ser la cosa. Ahí vas a tener que tener tu propio poder personal. Entonces, yo creo que desde el momento en que vos, Lucas, te preguntás por cómo puedo hacer para tener este modo de vida profundo, estás justamente evidenciando un interés de acá, de héroe, de Vira. Pero no creo que haya un eco en grupos, así, hay el grupo de tal, el grupo de cual. No hay normalmente. Es tu trabajo personal de estar en ese grupo, sea Hastinapura o el que fuera, y destilar y sacar como la esencia de eso. Inclusive, no solamente leyendo y estudiando, sino a veces asistiendo a los sitios donde se hablan de cosas muy para payus, se puede decodificar una versión vira. Por ejemplo, los gnósticos cristianos, como por ejemplo los valentinianos o los de Basílides, eh, tomaban los escritos paulinos de Pablo de Tarso, que parece ser súper cuadrado, súper moral, y lo traducen todo a gnóstico. Los tántricos hacen lo mismo. Los tántricos y los alquímicos, los alquimistas, tenían todo un lenguaje cifrado donde vos te leías un texto alquímico y parecía que hablaban, por ejemplo, de cómo cultivar hortalizas. Y en realidad te estaban hablando de alquimia. Era todo simbólico. Para el que no sabía, eso no era nada. Para un pasu, lo que habla un vira o lo que entiende un vira del mismo texto es otro planeta. Entonces, yo creo que es más un posicionamiento personal de me enfrento, no sé, a la Biblia, bueno, voy a extraer de ahí una versión vira de la Biblia. Me leo el Corán, me leo el Quijote, voy a extraer una versión vira. El payu siempre va a haber payu, y de hecho, si puede, el payu te va a matar. Uf. Y si vos vos sos profesor de yoga, ¿no? Sí. ¿Sos a nivel particular o estás armando una escuela con tu nombre? No, tuve una escuela en la Argentina, Shakti, y cuando nos vinimos a España, ya dejé de tener escuela ahí y aquí también, y simplemente trabajo en gimnasios. Perfecto. O sea que te enfocás a la parte más de la donación, del bienestar del cuerpo. Pero Sí, si total. tuvieras a algún alumno que ves, bueno, que esos problemas de que no puede completar el niyama o el yama, eh, ¿qué consejos le daría? Alguien que no puede dejarlas y que por ahí le afecta, ¿no? No es disciplinado para ir con la relajación, o por ahí fuma y no deja de fumar para ir en las clases. Todas las personas que realmente tienen problemas en ese ámbito, ¿qué consejo le darías?
Yo pienso que lo más importante de todo es la conciencia. Conciencia de qué es lo que uno busca, qué es lo que a uno le importa realmente alcanzar, si es esa trascendencia realmente, y no, nada es un obstáculo. Si uno dice fumo, bueno, no pasa nada, fumás. Hay tantas personas, de hecho, Nisargadatta Maharaj, que era un gran maestro de Advaita, de no dualidad, hindú, no solo fumaba como un esfuerzo, sino que vendía cigarrillos. O sea, todo lo contrario al perfil de sabio y de místico. Y sin embargo era un tipo súper trascendente. Entonces, no se trata tanto de que tengas un u otro de los niyamas que no cumplís, ¿no? Uno dice, bueno, soy, no sé, no me gusta leer, no me gusta estudiar, soy un poco mentiroso. Se trata de trabajar desde donde uno está, porque si uno convierte en problema al problema, ya tiene dos problemas. Entonces, si uno dice, yo soy, no sé, no me gusta bañarme, soy sucio, y ahora me enfado conmigo mismo porque soy sucio, tengo dos problemas. En cambio, siendo sucio tengo un solo problema, ser sucio. Entonces, ya de Y ahí claro, se lo que va. pasa es que, disculpa que te interrumpa, a veces cuando uno va, te hacen formularios, ¿no? En un instituto de yoga para entrar. Y algunos, si pones que fumás, no te aceptan, por ejemplo. Y pero, ¿qué quiere que te diga? Eso es totalmente de paso. Es decir, si te hacen un formulario y no te aceptan porque fumas, es como si yo no aceptara gente, como hay en ciertos lugares, donde solo te tenés que vestir de blanco en la clase de yoga. No quiero decir dónde, seguramente vos ya sabés. Este, Solo de blanco te podés vestir. Y si no, no podés participar porque contaminás las energías. Eso es muy de paso. Los viras, las personas calientes, intensas, que hacen este tipo de caminos, son locos. Y los locos pueden tener cualquier clase de comportamiento extremo. No importa si fumás, no importa si de repente tenés uno de los niyamas o dos o cinco que no cumplís. Va a ser tan intenso tu fuego que va a quemar eso por completo. No es un problema. Es un problema para el paso que dice, uy, no voy a alcanzarlo porque me faltó el punto 2,5. No, eso es muy, como decía Pascal, muy pragmático. No. Yo no creo que el fumar sea un impedimento para la comprensión del ser. Es como, eso sería como decir, una persona que le falta un brazo es manco o le falta una pierna, no puede entrar al reino de los cielos porque está mutilado. Es ridículo. Uno puede entrar en cualquier condición. Si no, alguien que no se pudiera sentar a meditar porque tiene mal la columna, ¿qué pasa? ¿No cumple uno de los puntos y no lo puede hacer? No. Lo que Claro, importa es la perfecto. intensidad. Sí. Bueno, Disculpen las preguntas que por eh, ahí yo las saqué un poco de contexto porque llegué tarde y llegué en esa parte y me salieron esas inquietudes. Y sé que no iba de esa temática, pero bueno, gracias por no, responder. no pasa nada. No pasa No, es nada, que Luca. Lucas, me parece perfecto lo que acabas de preguntar porque es algo que todas las personas que estamos o que creemos estar por lo menos en un nivel así, el de Elvira, lo vivimos, que es la desesperación por alcanzar aquello que consideramos valioso. Vos haces el canal Paz Mundial y considerás que la paz y encontrar ese equilibrio es, pero lo más primordial en este momento. Y la mayoría de la gente lo ve como algo secundario. Bueno, no importa, lo importante es que yo la pase bien y después, si hay paz y mejor todavía. Entonces, yo creo que los calientes, los que mueren por cualquier cosa, esos son los que rompen las paredes. Entonces, este camino de yama, niyama, asana, en realidad es lo que hizo Patanjali mirando lo que hacían los yogis. No quiere decir que uno tenga que seguirlo todo. Lo que él dijo con esto es, alguien mirando a lo que practicaba cada uno, yo junté todo para dar una muestra de qué va la cosa. Pero en realidad se trata de eso, se trata de esa potencia es lo más importante. No puedo evitar, no sé, soy Beethoven, no puedo evitar componer sinfonías. No puedo evitarlo. Es muy distinto a otro músico que dice, bueno, es mi hobby componer, ¿no? Yo hago mil cosas y entre ellas compongo una sinfonía a veces. Es distinto a decir, no puedo hacer otra cosa más que escribirla. Es una desesperación, me quema. Ese es el vida. Por eso hay un 3% nada más. Y por eso el 95% restante los mata. A veces te matan en una hoguera, otras veces te matan con el desprecio, por ejemplo. Que sería como entrar en un laberinto, se podría decir. Meterte en el laberinto de los Payu, dices tú. Claro, justamente. Sí, sí, Como a veces En el laberinto de los espejos.
Por eso Sí, las porque a veces, difamaciones, ¿no? Por ahí de decir, bueno, el que practica esto puede peligrar de ser poseído por un demonio, por ejemplo. Y todas los ataques que se dan. No sé si empezaron a tocar ese tema aún, o si Aún fue no, una introducción. vamos a ir luego con ese tema, Lucas, pero sí, vamos a abarcarlo. no, porque Pero íbamos a hablar, pero de acuerdo a lo que dices, Pablo. sí, Por ahí Meli en el chat decía que los tibios no sirven para el yoga en ese sentido. Bueno, no sirven de manera trascendental, como tú lo estás viendo ahora. Si quieres podemos avanzar con los otros puntos y después vale, voy a borrar. vamos con el otro tema del peligro, ¿cierto? Supuesto peligro sobre la mente humana. Vale, El vamos a supuesto borrar peligro, aquí. Sí, sí, sí. Espera claramente. que cambio aquí el Pero tú me tamaño. decías ayer que el yoga era satánico, efectivamente. Vamos a, vamos a poner eso ahí a tela de juicio. No sé si Sí. en esta emisión o en la siguiente, porque sería un tema largo también, ¿eh? No, claro. Pratyahara es el que le continúa. Pratyahara vendría a ser así. Si tú hiciste los yamas, es decir, redujiste el gasto de energía con este primer punto. Con el segundo, eh, lo hiciste todavía más en tu vida personal, porque el segundo tiene que ver con cosas más personales, como tener una imagen divina, estudiar, ser austero, ¿no? Esto es más personal. Este otro es más social, no robar, no mentir, ¿no? Es decir, para socialmente no ser un problema y que todo el mundo te ande odiando, Ujú. sino que puedas estar en paz. Luego, gracias a eso, aprendiste a sentarte en paz y poder quedarte tranquilo, cosa que hoy en día uno lo ve en una persona de campo, por ejemplo, que se sienta después de una jornada de trabajo y mira al horizonte y se pierde. Y una persona urbana hoy no lo puede hacer eso, no aguanta ni 2 minutos. Entonces, eh, esta actitud, que es hija de estas otras dos, del éxito de las otras dos anteriores, la de el asana, la estabilidad, estar bien sentado en la vida, te lo dan estas bases. Ahora, luego viene la respiración. Si yo además de eso le agrego un ritmo respiratorio a la respiración, un ritmo, eso baja más todavía la velocidad. Y esto me lleva al pratyahara. El pratyahara es como dicen en el Yoga Sutra, como una tortuga, así, que retrae, la tortuga retrae sus miembros, ¿no? Cuando la tortuga de repente siente que hay peligro, ¿qué hace? Retrae todo hacia adentro y se protege. Entonces queda como introvertida. Esa introversión es el pratyahara, es una retracción de los sentidos. Entonces, retracción. Cuando uno se sienta a meditar, sentidos, cuando uno se sienta a meditar y practica estas técnicas respiratorias, normalmente entra en este estado donde el mundo exterior parece no estar. Esto ocurre también con un enteógeno de repente, con una planta sagrada. Hay un mundo exterior que se planteaba como exterior que ahora no está. Ahora solo hay el mundo de la imaginación, de la memoria, ¿no? Todo lo que es como más interior, que por lo menos se siente interior. Entonces, eso ya disminuye el tema, ya la rueda anda más lento, ya no hay tanto lío de afuera. Ahora es todo, por lo menos tengo medio camino hecho. Estoy con lo de adentro. Luego del Pratyahara, que era el quinto, ahí lo puse en el sexto, pero es el quinto, viene el sexto, y el séptimo y el octavo, que son en realidad el mismo proceso en 3 niveles distintos, en 3 partes, que se llaman dharana, que sería la concentración, dhyana, No se ahora lo alcanza a explico. ver los últimos dos, Pablo, 7 y 8. ¿Por qué no se ven? Se corta ¿Cómo no? justamente la imagen. Ah, vale, los No voy a sé. poner aquí entonces. Aquí. El 6, el 7 y el 8 serían dharana, que es concentración, dhyana y samadhi. Estos tres son conocidos como samyama. Samyama, que significa los 3 controles, los 3 yamas, como esto, yama, los 3 controles.
controlar, ¿no?, los comportamientos en este caso. Bueno, aquí es los 3 controles. Si yo quiero, por ejemplo, echar aquí en un cubo agua, tengo aquí una jarra y echo agua aquí en el cubo, el agua cuando cae va a estar llenando aquí y salpicando para todos lados, porque es agua. Entonces, eso es la concentración. Es decir, yo me concentro en un mantra, me concentro en la respiración, me concentro en un pensamiento, me concentro en un objeto, en una estatuita que pongo delante, como el cristiano puede concentrarse en una cruz, lo que fuera. Pero a veces me concentro, a veces me desconcentro. Es decir, a veces sí, a veces no. A veces me cae adentro, como se dice, mear fuera el tarro. A veces cae, a veces no. Ese es el estado de dharana. Cuando el yogi, gracias a todo lo anterior, cada vez mejora más en esto, cada vez se introyecta más, cada vez hace que la rueda gire más lento y además practica muchas veces esto, eso se convierte en la segunda etapa, que los yogis dicen que sería como si esto en vez de ser agua, ahora es aceite. Cuando yo el chorro que he hecho es de aceite, el aceite no salpica como el agua, no caen tantas gotitas, es más como una cosa sólida que va cayendo y esto se va llenando. Eso es el dhyana, que sería como decir la contemplación, ¿no? Un estado más de absorción, de contemplación, donde muy raramente me distraigo. O sea, puede pasar cada tanto, pero en general ya estoy, si miro la cruz, si estoy meditando en el mantra Om, lo que sea que esté haciendo, estoy ahí. No hay demasiada divergencia. Y Samadhi sería el corolario, cuando todo esto de tanto practicarse y de llevar un modo de vida acorde se propicia, se produce que esto se una aquí dentro y desaparezca por completo toda cosa externa. O sea, la jarra sería yo, y el cubo sería, por decir así, Dios, ¿no? Entonces, antes era yo vertiéndome en Dios, o yo en el infinito, el nombre que uno le quiera dar. Ahora no hay más yo, y no hay más Dios, por lo tanto. En realidad todo es una sola cosa. Es decir, todo ha desaparecido. Hemos detenido la rueda, Prakriti, que era la que generaba bueno, malo, lindo, feo, alto, bajo, mejor, peor, es mejor que todo esté bien a que todo esté mal. Todo eso desapareció. Ese es el momento en que el yogi, que está en su meditación, queda en lo que se llama énstasis. Énstasis. En castellano sería éxtasis, ¿no? En hindú sería samadhi, éxtasis, que sería lo contrario al éxtasis. El éxtasis es hacia afuera. Es cuando una persona, por ejemplo, manifiesta bailando, saltando, llorando, ¿no? Ese estado de conmoción. Bueno, éxtasis es hacia adentro, no se nota nada. Estás en una absorción total. Este samadhi, en las primeras etapas, tiene muchos niveles este samadhi, en las primeras etapas uno está así, como totalmente ido por completo. Y en las etapas más avanzadas, ese samadhi se convierte, al principio se llama savikalpa, que significa con movimiento todavía, savikalpa, y finalmente se convierte en nirvikalpa. Nirvikalpa significa sin modificación, sin movimiento. Bueno, nirvikalpa significa que te despertás de ese estado, funcionás, la rueda se pone en marcha otra vez, Prakriti existe, pero vos no te olvidás que sos y siempre fuiste Purusha, ya no lo olvidás más, ¿no? Es como si hubieras tenido amnesia y te tuvieron que bajar la velocidad de tu vida para que escuches lo que te tenían que decir, te lo dijeron, te llamás Juancito. Y a partir de ese momento, aunque te vuelvas a activar y el barullo vuelva, ya sabes que sos Juancito. Entonces, eso fue todo el proceso del yoga. Estamos hablando del yoga de Patanjali, un yoga que se llama clásico, anterior al Tantra. Nada que ver todavía con el yoga de tántrico, el yoga de las posturas, ¿no? El yoga de las técnicas más corporales. En este caso es un yoga que apunta más al autoconocimiento, al recuperar
la esencia perdida, volver a ser libre, Kaivalya. Kaivalya. Ese es todo el relato de este óctuple sendero, Ashtanga Yoga. Nada que ver con el Ashtanga como hoy se conoce como la práctica del Ashtanga de Patabi Joyce, por ejemplo. Eso es un yoga moderno, que tiene el mismo nombre. Perfecto, Pablo. Mira, hay unas preguntas que hicieron en el chat. Dice, ¿qué diferencia hay entre el yoga del hinduismo, del budismo, del taoísmo, jainismo, sintoísmo, etcétera? Bueno, en realidad el yoga como tal es hindú, ¿no? Entonces, el yoga es India. Ahí nace. Es como decir, no sé, el tango se toca en Japón, pero el tango es Argentina, ¿no? O sea, tiene raíces culturales de ahí. Entonces, en el budismo es entendible, el budismo nace en la India. Entonces, Buda, ¿qué practicaba? Yoga. Es decir, los maestros a los que él acudió antes de su iluminación eran todos maestros de distintas ramas del yoga. Entonces, cuando los budistas se constituyó esto como religión, o por lo menos como filosofía, y empezaron a enseñar, enseñaban técnicas basadas en el yoga. Es decir, hoy en día Vipassana y distintas técnicas budistas nacen de yoga. Entonces, eso es entendible. Luego, hablar de un yoga taoísta, eh, sí es verdad que han viajado a China eh, tanto hindúes como budistas, como Bodhidharma, Damo, llamado Bodhidharma, era un budista como un evangelista budista, es decir, alguien que fue a predicar el budismo a China, y también, por ejemplo, a Tíbet fue Padmasambhava, Padmasambhava, que también era budista. Entonces, llevaban obviamente lo que sabían, el yoga, lo llevaban a China, a Tíbet. Entonces, luego se impregnó el taoísmo eh, y generó en China, en esa mezcla de taoísmo y confucianismo, generó lo que llamamos el Chan, el budismo Chan, que luego en Japón se pasó a llamar Zen, que es la manera de decir Chan en japonés, ¿no? Zen. Obviamente todo esto trae yoga dentro. El yoga es como hinduismo para exportar, básicamente, porque el yoga es un sistema que en sí mismo funciona donde lo trasplantes, porque es una técnica. Al ser una técnica, en ese óctuple sendero que vimos no hay mucho de dioses hindúes ni nada. Entonces es respirar de una manera, no mentir, no robar, posturas. Eso se aplica y cuadra en el budismo, cuadra en el taoísmo, cuadra en el Chan, perdón, sí, en el budismo Chan chino, en el Zen japonés, en el budismo tibetano, y cuadra dentro del cristianismo también. Exactamente, eso te iba a preguntar. Porque la experiencia Claro. que pueda tener un cristiano, un católico, ¿cierto? Con el yoga, creo que eso también cuadra, ¿no? Perfectamente. Solamente Sí, un lo que pasa, radical podría decir que no, ¿no? Un fundamentalista. sí, lo que sí sucede es que el budismo nació del mundo hindú y por lo tanto necesitaba Perfecto. un esqueleto, una técnica, y lo tomó del yoga. El budismo Chan o el budismo tibetano, que son todos budismos, o el budismo japonés, el Zen, todos necesitan ese core, ese corazón, ¿no? Ese kernel. Entonces, lo toman todos los budismos, pero el taoísmo en particular ya tiene su estructura. En épocas de Chuang-Tzu, Chuang-Tzu hablaba de que había practicantes taoístas o gente que respiraba como osos o se colgaba de los árboles. Entonces, había técnicas físicas ya en esa época. China tiene una cultura propia. El confucianismo también tiene un sistema desde siempre, Confucio así muy moralista, muy ético, ¿no? Entonces, yo creo que los chinos uno no podría subestimarlos y pensar que todo vino del yoga. Los chinos obviamente tienen su cultura propia. Hablando de budismo, sí, recibieron influencia de India y por lo tanto del yoga. Y el cristianismo pasa lo mismo, el cristianismo tiene su cultura propia que la hereda de los griegos. Que los griegos, Grecia, estuvo muy conectada con Egipto, que era como el maestro en este tema
de trabajo psicomental, y recibió influencia, y a su vez recibió influencia también de la India, una gran cultura, y Egipto e India también estuvieron conectados, y que luego eso fuera a caer todo en el cristianismo, claro que sí. Entonces el cristianismo va a tener cosas que suenan a yoga, pero también que suenan a una cultura greco-egipcia. Si uno lee el Corpus Hermeticum, va a ver que mucho de esto greco-egipcio está metido en el corazón del cristianismo, porque el cristianismo es helenismo, ¿no? Es heredero de todos estoicos, cínicos, epicúreos, ¿no? Claro, Toda esa tradición, platonismo. Entonces, yo diría que cuando se habla de un yoga, el yoga tibetano sí, el yoga del budismo en general sí, el yoga en el budismo Chan también, en el Japón sí, Zen, pero el yoga en el taoísmo, en el confucianismo y en el Shinto, que si no me equivoco es japonés, no creo que el Shinto o el taoísmo, confucianismo tengan tanto. Sí los budismos y sí indirectamente en tal caso el cristianismo, pero ni tampoco. O sea, tiene el cristianismo bebe de esto, bebe de esto. exacto. ¿A través del yoga podemos curar ciertas enfermedades? Otra pregunta. El yoga, tal como se practica yoga moderno, sí, claro que cura enfermedades porque se ha perfeccionado en eso. El yoga de Occidente es un yoga pragmático. Entonces está hecho Enfermedades, para, digamos, enfermedades graves. no es magia. ¿Hay algún caso, cierto, que tú conozcas? Sí, 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 muchísimos casos donde problemas de columna, por ejemplo, ¿no? Columna, se corrigen, variados, ¿no? De, no sé, cifosis, lordosis, escoliosis, compresiones discales y todas esas cosas. Problemas respiratorios, obviamente, se mejoran muchísimo. Em, Problemas de ansiedad, ¿no? Que a veces son la fuente de las adicciones. Las adicciones a veces tienen que ver con la ansiedad, entonces adicciones, disminuyendo la ansiedad, se disminuyen las adicciones también. Entonces hay gente que se ha curado de adicción, no sé, desde el cigarrillo al azúcar o a lo que fuera. Eh, Al disminuir la ansiedad, muchas veces también problemas como depresión, ¿no? Ya hablando de cosas mentales, fobias. Bueno, porque también al trabajar el cuerpo, nuestro cuerpo vive en el presente. El cuerpo está en el presente, está en el ahora. Mi brazo o en el pasado o en el futuro. Y en esa especulación de lo que pasó y lo que me va a pasar y todo eso, surgen todos estos problemas como la depresión, las fobias, la ansiedad. Entonces, hacer cosas corporales, sea nadar o hacer yoga, te baja al presente. Y en el presente no hay nada de la preocupación de lo que fue ni de lo que será. Está el ahora. Entonces, trabajar con el cuerpo ya de por sí te quita, por así decirlo, de la cabeza. Pablo, Sí. ya no estás compartiendo pantalla Ah, vale. y se cortó por un segundo. Yo no escuchaba nada, al menos. A ver. Vamos a probar acá. Espera. A ver, a ver. ¿Ahora se ve algo? No, ¿Tampoco? tal vez podrías volver a entrar. No, no anda. No sé si en el chat nos pueden avisar si se ve o no, pero yo al menos aquí no veo nada. En un momento también se cortó el audio. Pero si quieres puedes volver a entrar y tal vez se soluciona. Vale. Bueno. Bueno. Espera, que salgo y vuelvo a entrar.
Vamos a esperar un segundo a Pablo, que se incorpore con nosotros. Recuerden que si quieren hacer preguntas, este es el momento. Un saludo a Ana Sostu. Y un saludo a Dave. Vamos a esperar un rato a Pablo, a que se incorpore. Ahí está. Probemos ahora. A ver, ahora vamos a compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí. Genial. Perfecto, ahora sí, perfecto. Entonces, con respecto a eso de los beneficios corporales, curar enfermedades, ya dijimos que enfermedades respiratorias, enfermedades mentales o patologías o dolencias mentales, de óseas, de columna, por ejemplo, luego, bueno, no sé, de enfermedades de la piel, enfermedades musculares, por ejemplo, rehabilitar lesiones musculares, articulares, tensión sanguínea, que a veces tienen que ver con temas mentales, temas de ansiedad, como decíamos, que generan normalmente muchos problemas somáticos, del soma del cuerpo. Entonces, desde ahí se curan un montón de cosas que no, uno no podría decir, bueno, no, el yoga es mágico, te cura el cáncer. No, no, eso sería una locura. Lo que sí, yo tengo, por ejemplo, una alumna ahora que está en tratamiento de cáncer y lo tiene avanzado, lo tiene a raya, a su vez está con su quimio y todo eso, pero le hace mucho bien, porque por un lado mentalmente la va centrando, físicamente le ayuda a movilizar la sangre por los coágulos que se le forman con el tratamiento, respiratoriamente también la ayuda porque ella tiene problemas en los pulmones debido a justamente este cáncer. Entonces, bajo todo punto de vista en cuanto a la salud, beneficia, sí, ciertamente. Perfecto, Pablo. La última pregunta por el momento. Dice, ¿qué realmente me permite el yoga? La posibilidad de que el yo es espiritual y no material, la unión con nuestra propia divinidad o el bienestar mental y físico. Ambas cosas. Una pregunta que no se puede abarcar desde el punto de vista pragmático, objetivo, pero desde luego la respuesta para que pueda satisfacer ahí. Yo creo que la respuesta es ¿Qué opinas tú, Pablo? es que ambas cosas, Pascal, ambas cosas, porque por un lado eh, van de la mano, es decir, en la medida en que yo tengo una vida donde, vamos a representar así, lo trascendental como si fuera así, el ojo de Dios, ¿no? Así. Entonces, si ese es el ojo de Dios y este soy yo, en la medida en que yo tenga una vida con un techo, acá, que me divide, me separa de esa totalidad, entonces mi vida va a consistir en las cosas que estén bajo este techo. Por lo tanto, no voy a tener más expectativa que las cosas que yo pueda tener alrededor mío, que no son muchas, ¿no? Un coche, qué sé yo, una casa, familia, pero si algo viene y, digamos, me borra este techo, me da la posibilidad de tener una apertura mayor. Entonces yo empiezo a descubrir que, bueno, mira, había todo un mundo, hay estrellas aquí arriba que puedo alcanzar, hay un sol majestuoso que me da calor. Es como la caverna de Platón. Entonces, Sí, en la medida en que yo tengo esta apertura ahora y me doy cuenta, mi mundo crece y mi estabilidad mental va a ser mayor, porque yo ya no me tengo que satisfacer con solo esto y esto y esto y se acabó la historia. Ahora me doy cuenta que tengo todo este aire para respirar, tengo una apertura mayor. Entonces, mis dolencias físicas y mi paz mental, mis dolencias van a disminuir, mi paz mental va a crecer, que es lo que él preguntaba, pero por otro lado también, a su vez, eso es producto de la conexión con, no con un Dios, con un Señor que está ahí arriba, sino con la trascendencia, ya sea que yo lo represente así, o que lo represente como un Señor con barba, o que lo represente como simplemente el infinito. perfecto, Pablo. Mira, otro tema que íbamos a dar era acerca de
algo que me produce mucha gracia, pero cómo suena, pero el yoga en el satanismo, o el yoga como forma satánica, ¿cierto? De tener experiencias con demonios y, bueno, todo el peligro y controversia que ha causado, ¿cierto? Por ejemplo, una noticia que tengo acá, Ahí, donde Pascal, el monseñor Luigi Negri, ¿cierto? Arzobispo de Ferrara, Comacho, dice que, bueno, que en realidad, al parecer, el yoga te permite, ¿cierto?, conectar con ciertas deidades antiguas, ¿cierto?, el culto a dioses hindús, pero que obviamente dentro del mundo católico se representan como, bueno, cosas herejes o demonios, y que, bueno, hay mucha discusión dentro del Vaticano porque se dice que probablemente el yoga podría ofrecer una puerta hacia este mundo oscuro, ¿cierto? Este mundo de lo satánico, por decirte. Por ejemplo, aquí dice, hay una pregunta, dice, ¿es yoga referente a la adoración de dioses hindúes? ¿O es acerca de la participación en el estiramiento avanzado y el ejercicio? Lo que conversaban con anterioridad. Dice, en sus raíces se dice que el yoga se originó en el antiguo culto de dioses hindúes con las diversas poses representando formas únicas de rendir homenaje a estas entidades. Y es curioso que diga ahí entidades, claro, suena como. A partir de esto, otras religiones como el catolicismo y el cristianismo han concluido que esta práctica está fuera de sincronía con su vida propia y que puede resultar en que espíritus demoníacos entren en el cuerpo de una persona. Otros afirman que la práctica del yoga está realmente más centrada en los movimientos avanzados de estiramiento y el ejercicio físico, que puede traer solo curación, bienestar, mejorando como la fuerza de abdomen mejorado, una mejor circulación y un estrés reducido. La intención de la persona que hace yoga, en lugar de yoga en sí, en otras palabras, es lo que define la medida de cómo lo practica, influye en el ser y el alma de una persona. A ver, es un tema, digamos, complejo. Tú ayer me tiraste la broma, ¿cierto? Me dijiste, oye, en realidad el yoga realmente es satánico. ¿Por qué el yoga es satánico desde ese punto de vista, Pablo? A ver si te puedes explicar mejor ahora. Mira, yo te propongo que dejemos este tema pendiente, por ejemplo, Bueno. por ejemplo, para mañana, porque como ya hemos recorrido el de hoy y ya llevamos un rato largo, para que podamos comenzarlo más fresco. Te digo por qué, porque es un tema largo. Es un tema largo que me gustaría, para no justamente desperdiciar la profundidad que tiene, ir tocando los tópicos, digamos, los clichés que más se utilizan para asentar o afirmar eso de que el yoga genera que vengan entidades, que si pones la mente en blanco te entra el diablo, todo ese Exacto. tipo de cosas. Son muy interesantes para desglosarlas una por una y separar el mito de la verdad. Entonces, me gustaría poder A ver, hacer... si puede hacernos una introducción al menos de lo que podría ser la próxima emisión, ya la tercera parte, Pablo, para no quedar con la gana de una interpretación, una introducción y Vale, vamos vale, cerrando. vale. Cuando normalmente se dice dentro nosotros vivimos en un mundo cristiano, así que las voces que escuchamos son de cristianos, ¿no? Ya sea a veces un obispo, a veces simplemente un laico cualquiera que cumple alguna función dentro de alguna iglesia, parroquia o lo que fuera, algún sacerdote, a veces son sacerdotes que tienen una condición como de exorcistas, por ejemplo, que se supone que tienen entonces una autoridad, ¿no? Como que saben de lo que hablan, porque tratan con demonios todos los días. Y a veces simplemente es un psicólogo, un psiquiatra, esas son normalmente las personas que opinan sobre este tema. Y a veces asociaciones de ateos que también se pronuncian sobre el yoga. Todos ellos, sobre todo este ámbito de aquí, que es el religioso, suelen tener en general o bien un desconocimiento grande de su propia base cristiana, es decir, no han estudiado lo suficiente, y lo digo con todo respeto,
no han estudiado lo suficiente sobre su propia religión, sobre todos los exponentes y puntos de vista que hay, o bien no les interesa esa dimensión profunda de su propia religión y quieren quedarse en ese nivel pashu, en ese nivel superficial, pretendiendo que su religión es solamente eso. Dentro de la religión católica, por ejemplo, hay dos vertientes muy grandes. Está la vertiente de la oración que se llama mental, oración mental, que sería mental o verbal, es lo mismo, ¿no? Se refiere a decir oraciones, ¿no? Y la otra vertiente, que es la vertiente contemplativa. La vertiente contemplativa siempre ha sido combatida, es la más profunda, es la versión, digamos, apofática, ¿no? Lo que apunta a lo apofática, a lo sin forma, a lo trascendental, mientras que la oración mental tiene que ver con lo catafático, que, eh, que es todo lo que podemos nombrar. Entonces, lo catafático es salud, dinero, amor, prosperidad, paz, ¿no? Todo lo que uno pueda querer y por lo tanto proyectar en ese Dios, como que ese Dios es el proveedor de todo eso. Obviamente, este otro lado, que tiene más que ver con lo sin forma, también es parte de la religión cristiana, católica y protestante. Hay toda una línea desde, ya he hablado en algún programa, desde Dionisio Sí. Areopagita, eh, en adelante con gente más actual como San Juan de la Cruz, u otros místicos, los Claro, llamados claro. místicos, que hablan de esta dimensión. Los que cultivan solamente este lado, obviamente no les va a interesar el otro lado y le van a temer al otro lado. A mí me Exacto. gustaría, cuando hagamos esa charla, citar, fíjate lo que te voy a decir, un escrito que justamente hoy estaba yo resumiendo para quitar las partes que no tuvieran que ver con este tema, un escrito que en 1983 presentó, a ver si te suena, a ver, ¿quién es este? ¿Te suena? Sí, claro, claro. El Ratzinger, el famoso. Ratzinger. El En que hemos este, hablado en WhatsApp incluso. Por ahí. claro, ¿Te acuerdas? Ratzinger, Ratzinger, que dio origen a muchos memes, este, sí, en 1983 no era el Papa Benedicto XVI, no era Benedicto XVI, era el cardenal Ratzinger, que era el que presidía, era bueno, no me acuerdo qué título se le da, que es la agrupación dentro de la iglesia que constituye lo que debe creerse y lo que no, y el dogma y la fe de la iglesia católica. Y presentó este escrito a nada menos que a Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II. Y Juan Pablo II lo firmó y lo aprobó. Bueno, en este escrito, Joseph Ratzinger, que es un cultor de la filosofía, es decir, es un tipo muy culto, no es como el Papa Francisco, que el Papa Francisco es más popular, entonces habla más en un término más normal para la gente y no tiene o no muestra por lo menos una base así. Bueno, este tipo no, este tipo sabe de filósofos antiguos, modernos, de teología, es un teólogo. Entonces, Se eh, nota. se nota. Dentro de su explicación en este escrito, habla de las religiones, habla de cosas como el yoga, el reiki, y en ningún momento dice que es negativo, malo o peligroso o que te entra un demonio. Por el contrario, habla todo el tiempo, que me gustaría citarlo en la siguiente, de eh, que cada religión tiene su aproximación a la divinidad tan válida como la propia cristiana y que sugiere que inclusive hay cosas de las otras religiones que pueden enriquecer la cristiana y reconoce las bases que han generado lo que hoy es el cristianismo, cómo provienen del mundo griego y otras cosas. Entonces, toda esta especie de acusación que tienen los de este otro lado, que suelen ser no la cúspide como es Ratzinger, sino los de abajo, de los de abajo, las ramas de la rama de la rama, que aparece un cura por acá abajo que dice, no, el yoga es del demonio.
Bueno, lo dice desde una especie de ignorancia o desde una especie de no me interesa cultivar esta otra visión, aunque la conozca, no me interesa. Entonces, se produce dentro de la gente una gran desinformación creyendo que esto es del diablo. Y si se pusieran a ver y a estudiar realmente cómo entraba en éxtasis San Juan de la Cruz, vería que se quedaba duro como un palo, como se quedaba el yogi de Patanjali, por ejemplo, o cómo eran los éxtasis de Santa Teresa de Ávila. Es decir, y los libros, lo que escribían ellos, escribían lo mismo que los caminos místicos, y cuando se habla de técnicas de respiración, por ejemplo, que estos te van a decir que es totalmente del diablo, el esicasmo que practicaban los primeros padres de la iglesia era con técnicas respiratorias, con retención del aire, Kumbhaka. Entonces, hay mucho más de lo que simplemente se muestra. A veces uno, lamentablemente, ve en YouTube o en los programas televisivos al sacerdote de la esquina que habla de la parroquia de la vuelta, que habla de estas cosas y no conoce nada, o no quiere contarlo, no sé, no puedo decirlo, pero Claro, hay ignorancia. Me gustaría por eso profundizarlo e ir tocando cada una de las cosas que dicen en forma de acusación y mostrar cómo en realidad son un sinsentido. es una mala interpretación. Sí, no sé si deliberada o... Digo deliberada, ¿sabes por qué? No porque esta gente lo haga para hacer daño, ¿no? Que quizá lo conoce, obviamente quizá leyó a Ratzinger o a bases así, o a sus propios místicos, pero a veces, ¿sabes qué? Tú eres el sacerdote de la parroquia. ¿Qué le vas a hablar a una persona de San Juan de la Cruz, de Dionisio Areopagita, de las obras de San Agustín? No, tú le vas a hablar de que hay que usar la medallita milagrosa y que hay que ir a misa y que hay que confesarse todos los domingos. Entonces, eh, esa gente, cuando tú le cuentes esa historia, te van a aplaudir y van a venir a tu parroquia y te van a dejar más dinero cada domingo. Y de eso vives. Entonces, lo místico no da de comer. Entonces, no me extrañaría que muchos sí lo sepan, pero sencillamente no les conviene decirlo, o si lo dicen van a granjearse la bronca de sus feligreses que le van a venir y le van a decir, pero yo leí que dijo tal sacerdote que eso está mal. ¿Y cómo se lo haces entender? Preferible van a decir ellos, bueno, ya está, sí, 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 la medallita, muy bien, sigan con la medallita. Exactamente, lo místico no da de comer, Pablo. No, Justamente. Esa cercanía por lo metafísico, yo diría. Siempre llegaba a lo mismo. A ver, Lucas, ¿estás por ahí? No, parece que no está Lucas. Bueno, terminamos entonces, Pablo, lo dejamos para mañana u otro día, así que vale, vale. ahí los que quieran seguirnos, manténganse atentos. Un saludo más mano. Y nada, un abrazo a los que están en el chat. Bueno, un saludo Eh, para todos, tanto en Paz sí, Mundial como la gente que ha seguido la transmisión. Gracias a ti, Pascal. Gracias a Lucas también por permitir que salga ahí por Paz Mundial y por la radio, según entendí. sí, Este, Radio Despertar Mundial, así que un saludo a los oyentes también ahí. y gracias a todos los que hicieron preguntas, algunas de las que fueron para el programa que haremos mañana o cuando Pascal diga, las trataremos ahí con más profundidad, porque si no, pienso que no vale la pena si las miramos así muy por arriba, vale más profundizarlas. Sí, totalmente. No, excelente, Pablo. Muchas gracias. Un abrazo de nuevo a todo el mundo. Lo dicho, nos vemos en la próxima. Vale. Mundial.